Pues bien, queridos amigos, vamos a hablar de SIDA, vamos a hablar de HIV. Hay muchos mitos, hay en las calles, hay muchas historias, muchas creencias de la gente, pero hoy nuestro querido doctor Cabral nos va a decir las cosas reales e importantes sobre esta enfermedad que desde hace años abate, ¿verdad?, el mundo entero. Pochi, bienvenido. Buenas noches, buenas noches. A propósito de que el 1 de diciembre se celebra a nivel mundial. Sí, ya este fin de semana. Así el Día Mundial contra el SIDA. Pero es muy importante que nuestra población entienda los mitos y las realidades que hay de dicha enfermedad. El SIDA, como síndrome de inmunodeficiencia ya adquirida, es la fase de la enfermedad más avanzada del contagio del VIH. Eso para que tengan pendiente, primero que para desarrollar SIDA usted tiene que contagiarse con VIH, luego que se contagie con VIH, la evolución de la enfermedad lo lleva a usted de la enfermedad que le decimos SIDA. Entonces, ¿qué es importante? Es una enfermedad que se transmite más por vía sexual, por vía sanguínea y muchas veces se transmite de madre a hijo. O sea, esas son las posibilidades de que usted adquiera SIDA. Lamentablemente es más frecuente en algunos tipos de población, pero que están relacionadas con la promiscuidad y la cantidad de parejas sexuales que tenga la persona, independientemente sea heterosexual u homosexual. Eso es muy importante porque hemos bajado la guardia a nivel mundial sobre la información de cómo prevenir dicha enfermedad. Podemos empezar a poner en pantalla gráficas y de los mitos y de las realidades, pero es muy importante porque hemos bajado enormemente la guardia y no hemos desarrollado una información. Entonces, dentro de los mitos el que tenemos, ahí ustedes ven que el SIDA y que el VIH y el SIDA son lo mismo. No, ya le dije. Usted puede tener VIH y no tener desarrollada la enfermedad. Sí es verdad que solo una prueba específica puede cerciorarte que tienes esa enfermedad. O sea, con una prueba específica que hay de SIDA, tú sí puedes comprobar con esa enfermedad. Es un mito que es una enfermedad del siglo pasado, no, es una enfermedad que es de nuestro siglo, de nuestra época, una enfermedad moderna. También es verdad que el contacto con sangre que no esté bien procesada o que no se le haya hecho la prueba de SIDA puede adquirir que usted adquiera la enfermedad. Es un mito que se pueda transmitir vía un mosquito, vía un insecto o algo. O sea, el mosquito no lo transmite porque el SIDA tiene una característica o la enfermedad del VIH, que cuando tiene contacto con oxígeno, el virus se elimina. O sea, no puede contagiar. Y sí es verdad que la leche materna puede transmitir al bebé la enfermedad, cuando una enfermedad que no esté tratada. Esas son cosas que tienen que tener muy pendiente la población sobre dicha enfermedad. Ahora Pochi, se han dado unas estadísticas que yo creo, ¿verdad?, que revelan una tendencia clara, porque a raíz precisamente de que celebramos ahora ese día, por lo menos aquí en nuestro país, se habla de que el 90% casi de los pacientes son masculinos. Son hombres, ¿verdad? Sí, por la promiscuidad. Por la promiscuidad, ¿verdad? Pero también se hablan de que el 60% de esos pacientes son homosexuales. Entonces también por la misma promiscuidad. La promiscuidad, porque la actividad de los homosexuales es más frecuente un grupo de personas, mientras que la de heterosexuales es con una persona. Es raro que hagan tipo de actividades grupales. En la actividad grupal es que está el peligro. Sí, que de ahí es que viene entonces esa digamos, desviación epidemiológica, ¿verdad? Y entonces, ¿qué pasa? Yo le estoy recordando que el contacto es por medio de secreciones sanguíneas. ¿Qué pasa? El acto sexual anal
no es natural, es contra natura, no es natural, entonces no tiene ciertas protecciones que tiene el acto normal. Exacto, sí. Entonces ellos usan el acto sexual anal. Sí, sí, entonces eso lleva a que sea mucho más frecuente en esa. Ahora, no es exclusivo de ellos, y son de las cosas que tenemos que seguir diciendo. Por ejemplo, el sexo oral sí se puede transmitir el SIDA. El SIDA. Se puede transmitir por lo de la secreción. Exacto, sí se puede transmitir. Que hay gente que cree que no, dice, no hay transmisión con el SIDA, nada más fue el sexo. No. También es un mito y es falso que tú lo puedes adquirir en una pileta, en un baño. Recuerda que cuando hay piscina o centros de se usan el cloro, y yo te dije que el SIDA no aguanta ninguno de esos tipos de esas sustancias. Y un mosquito que tenga el virus del SIDA no lo puede transmitir, para que no existan personas diciendo... O sea, un mosquito que pique a una persona enferma no va a transmitirle a una persona sana el virus. Entonces también es falso, porque al principio, eso sí es importante, porque era una duda, había una duda, y era que se transmitía por la saliva y la transpiración, por el sudor. No, con el tiempo ya se descartó eso. Eso es muy importante que lo tengan, porque al principio de la enfermedad sí había la duda de que se pudiera transmitir a través de los besos. Ya eso es falso. Y otra recomendación es que ante cualquier contacto sexual con una persona extraña, tiene que usar para lo masculino el uso del condón, que es otra promoción que no las vemos. Si ustedes notan, en República Dominicana, en los países latinoamericanos, no utilizan mucho el oye, y antes, y ya que tú lo mencionas, Pochi, antes se promovía la utilización del preservativo. Claro, ¿verdad? Eso dejó de hacer. Pero ya no hay, uno no ve ninguna campaña en ese sentido. No hay campaña. Y el latino, por lo regular, tiene tendencia a no utilizarlo, a desechar el uso del preservativo. No solamente por tema económico, sino también por un tema cultural, exactamente. Es un tema cultural, porque hay otras poblaciones que lo sin caer en cuenta lo que eso puede representar, la diferencia que puede representar eso en el cuidado de su salud. Por ejemplo, en los jóvenes, porque hemos tenido nosotros tenemos un impasse cultural, y es con la aprobación de que en las escuelas se dé educación sexual, porque creían que incitaba a la promiscuidad, pero en realidad nuestros jóvenes no tienen la información, porque por ejemplo, mira qué casual, tú vienes y me dices, que en los homosexuales aumenta, yo te dije, porque no utilizan eso. Sin embargo, en las prostitutas no está tan alto, porque ellas exigen que usen el condón. Exacto, exactamente. O sea que la diferencia ha sido el condón. Sí. El comportamiento. Entonces, ellas como no tienen, te dicen, si no es con eso, no. Pero fíjate, Pochi, otro tema relacionado por esa misma dirección. La no utilización del preservativo y sobre todo, como en los últimos tiempos ha ido tomando fuerza de nuevo, ¿verdad? Esa mala costumbre, pues ha traído como consecuencia un aumento en las enfermedades de transmisión sexual. Y tenemos, por ejemplo, más sífilis. Claro. En otros países más que aquí. Pero ha habido un notable incremento de los casos de sífilis y otras enfermedades. Enfermedades que ya teníamos un control, han resurgido. Exacto, los casos. Sí. Tenemos el caso de sífilis y gonorrea, han empezado a aparecer más casos. Oh, sí. De hecho, el tratamiento, a cada rato aparece alguien con gonorrea. Ahora, ¿qué es lo que ocurre? Que aquel paciente que aparece con gonorrea o sífilis es un candidato casi seguro a que tiene SIDA. O que va a adquirir el SIDA. Sí. O sea, tú tienes que darle un seguimiento y mandarle a hacer las pruebas. O sea, un paciente que se le presente al sector salud con una gonorrea o una sífilis, tú tienes que hacerle prueba de contagio de VIH, porque posiblemente ya lo tenga, porque son la misma vía. Sin embargo, lo que dijo, ahí caemos en el tema de la atención primaria, el primer nivel de atención, que tú haces enfermedades de transmisión sexual, es un programa que tú llevas para dárselo a los jóvenes y evitar la propagación de dichas enfermedades. Otra cosa es que, entre un mito y la realidad, es que el que es VIH positivo no necesariamente llega a desarrollar el SIDA.
Si empieza a controlarse VIH positivo, si lo detectan a tiempo y tú le pones un tratamiento, tú evitas que él llegue al desarrollo del SIDA. Ojo con esto, con VIH positivo usted puede terminar feliz su vida, pero inmediatamente se desarrolló la enfermedad, el SIDA, usted no va a sobrevivir. O sea, el que tiene SIDA no sobrevive. Ahora, el que tiene VIH positivo, si empieza a tomar la medida y se dan los retrovirales, no necesariamente tiene que morir de SIDA. No va a morir de SIDA. Y de hecho hay muchos pacientes en el mundo, ¿verdad?, con el virus, que están llevando una vida prácticamente normal con su medicación. De hecho, Pochi, ya que lo mencionas, hace unos meses, creo que lo citamos aquí en nuestro programa, hay 2 casos confirmados. Creo que uno fue en Europa y no sé si el otro en Israel o en Estados Unidos, no recuerdo ahora exactamente. Pero hay 2 casos confirmados científicamente de pacientes que desapareció el virus. Sí, el virus, como dice Pochi, regularmente lo que conocemos es que ese virus ya se queda en su organismo, ¿verdad?, de forma permanente, irreversible. Pero hay 2 casos en que parece que la combinación de tratamiento y el mismo sistema inmune quizás del individuo se ha fortalecido. Hay 2 casos, no recuerdo ahora los detalles, ya se lo traeremos después, de curación del virus. Y al principio de la enfermedad, que eso es histórico, en un sitio de África había una tribu que no tenía nadie tenía la enfermedad en esa tribu. De hecho, las pruebas que se han hecho experimentales lo hacían con miembros de esa tribu, sí, porque parece que tenían en su sistema inmune alguien que él no se podía desarrollar. Son de las cosas, porque luego que hablamos mucho del COVID, el SIDA es una enfermedad que apareció de repente y todavía no sabemos si fue laboratorio, sino la misma historia del COVID. Sí, así es. Y lo hemos descuidado, pero eso se abandonó porque la misma historia, el mismo procedimiento, que era una enfermedad que mataba. Oye, Pochi, y todas esas especulaciones que hemos tenido con el tema de COVID, ¿verdad? También la teníamos cuando apareció el SIDA. Lo único que no había, en los años, comenzando los 80, no había tanta, ¿cuál es la diferencia que hubo con el SIDA y con el COVID? Que no había tanta información cuando el SIDA que con el COVID. Exacto. O sea, las redes y los YouTube y la cosa propagaron una campaña de confusión y todo el mundo hablando de eso. Mira, a mí nunca se me olvida, porque yo no sé si tú recuerdas que se hablaba de que en una cárcel de Arizona en Estados Unidos o de Nuevo México que se estaban haciendo experimentos con presos. Cambió la novela porque a los chinos lo acusaron, pero en Estados Unidos fue de que un experimento en África. Un experimento. O sea, que son, y al igual que el COVID, al ser virus, mutan y cambiaban y eso. Y lo que te digo es que se bajó la guardia con la campaña para evitar el contagio del VIH, para evitar los contagios de VIH. Y yo lo veo que ni siquiera siguen los programas adecuados, inclusive dentro de los programas de atención, del primer nivel de atención primaria, se tiene un programa contra VIH, inclusive para suministrarle los retrovirales con tiempo a los pacientes. Pero si tú notas, dime qué tiempo tú tienes que no ver un anuncio del SIDA. Muchacho. Y Pochi, volvemos a lo de ahorita. Los casos se han incrementado. Claro. Se han incrementado en otros países y en el nuestro también. Otra cosa más peligrosa es que la mayoría de la población de los nuevos casos que están apareciendo a nivel mundial y también nosotros, entre 20 y 24 años. Peor, exactamente. O sea, la gran proporción en plena juventud está en esa edad. Sí. Y imagínate que lo sigan replicando. Entonces, la falta de educación a nivel de lo que es la vida sexual y la enfermedad de transmisión sexual, nosotros no tenemos campaña constante. Así como hemos criticado que no hay una campaña constante contra el dengue, mucho menos lo hay contra el SIDA ni con la tuberculosis. O sea, hay enfermedades que hemos hablado aquí
que están reemergiendo a nivel mundial y sin embargo nosotros no lo estamos contemplando en nuestro mapa de salud. Si tú notas, bueno, ahora yo te hago una apuesta. Ahora el 1 de diciembre, vamos a apostar que no hay ningún mensaje de recordar esa enfermedad. Nosotros que lo estamos haciendo nosotros, aquí. Sí. Pero a nivel de todos los programas que hay un medio así de pero si tú notas, no hay una campaña. La campaña es con el doble sueldo. Exacto, la gente está más en doble sueldo en eso que en una campaña del día 1 contra el SIDA. O sea que este programa se encarga de hablar de lo que nadie está hablando, pero sí está ocurriendo. Y nosotros vamos a tener siempre esa característica, como tomamos el día, pero los datos estadísticos son alarmantes en República Dominicana. De hecho, uno porque no lo dice así, pero ya se tiene la UNAP del Estado que llevan su programa bien en unas redes, tienen identificados los barrios donde más se desarrolla, eso está tipificado por áreas y por barrios, de los barrios donde hay más incidencia de dicha enfermedad. Y los barrios donde hay más incidencia de dicha enfermedad está la promiscuidad, está el uso de drogas. Recordarlo, que el uso de la jeringa para el uso de drogas es un detalle importante. Es un medio de transmisión enorme. Esa es una población también donde ha existido siempre mucho SIDA. Eso hay porque ese se le inyecta directamente. El uso de jeringuilla entre varias personas es una transmisión directa. Esa no hay, porque a veces en un contacto de una relación puede, por tu sistema inmunológico, que tú lo adquieras o no. Pero el de la jeringa y la sangre, ahí no hay vuelta floja. Eso es seguro. Eso va directo al torrente sanguíneo y ya tú tienes y ya usted está contagiado y ya usted es un enfermo de VIH. De VIH. Entonces, eso es eso. Existen también, recordarle, programas. Otra cosa que le tengo que decir, que no se ve en la cara, tú puedes tener un tipo muy musculoso, muy en forma, y puede ser que tenga el VIH. Claro. Eso, no como otras enfermedades que usted lo nota de lejos. Esa enfermedad no se ve de lejos. No se ve de lejos y hay pacientes que lo pueden tener. Ya les repito eso, que la media y lo mismo recalcarles que al principio decían que la saliva y el sudor lo transmitía, pero ya se ha comprobado que no. Pero de todas formas, a cuidarse. Claro, y tenerlo pendiente a y veces hablar a los niños, a los jóvenes. Tenemos a veces que decir cosas que no son agradables, ¿verdad? Y después de uno dar una buena noticia, tener que hablar, pero esa es precisamente nuestra misión, claro. Decir las cosas como son y ayudarlos a ustedes a proteger sus familias, a protegerse ustedes mismos, ¿verdad? Son cosas reales, de la vida real, en el mundo de la medicina, de la salud, que están pasando y que todos tenemos que conocer para saber cómo cuidarnos y cuidar a nuestra gente querida, nuestra familia. Señores, yo creo, Pochi, como de costumbre, que tú has dado una luz amplia, importante, valiosa para toda nuestra gente sobre esta enfermedad que ya tiene más de 40 años acompañándonos en el mundo, ¿verdad? Y ha costado la vida de muchas personas y todavía sigue siendo una amenaza, pero seguiremos combatiéndola y mientras tanto utilizando las armas que tenemos a mano para poder hacerle frente a la misma. No se muevan de ahí porque tenemos más contenido aquí en Asegure su Salud.